Muy buenas noches. El señor expresidente Juan Manuel Santos acaba de lanzar un nuevo libro titulado La batalla contra la pobreza. En él resume su pensamiento sobre la pobreza en Colombia. Al margen de las estadísticas y comentarios que hace sobre la lucha contra la pobreza, el expresidente formula una serie de afirmaciones de carácter político, tan interesantes como polémicas. El señor expresidente Santos es nuestro invitado esta noche. Señor expresidente, mire, en primer lugar, gracias por aceptar esta invitación. Usted habla en su libro sobre cómo durante su gobierno logró bajar la pobreza del 40.3 en 2010 a 27.0 en 2018. Y la pobreza extrema logró reducirla de 14.4 a 7.2. El asunto, señor presidente, es que eso continuó después de su gobierno o no. Pues mire, el libro lo que quiere hacer es contar cómo hicimos para lograr esos resultados, y ahí contamos cómo introdujimos una nueva forma de medir la pobreza, que ya no es por cuánta plata recibe una persona o una familia, sino sus necesidades básicas, si están satisfechas o no. Eso fue inspirado por un antiguo profesor mío, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que decía desde hace mucho tiempo la pobreza es mucho más que simplemente recibir una plata. Y cada país tiene sus propias necesidades. Nosotros creamos nuestro propio índice, el índice de pobreza multidimensional, así se llama porque la pobreza es multidimensional, con 6 dimensiones: la dimensión de la salud, la dimensión de la educación, del trabajo, de niñez y adolescencia. No solo monetariamente. Entonces, ¿eso qué nos permitió? Nos permitió identificar dónde podíamos invertir los escasos recursos, porque siempre son escasos, sociales, mejor para tener un mayor impacto en la lucha contra la pobreza. Y eso nos permitió obtener ese tipo de resultados. Y fue tan exitoso que en América Latina, la CEPAL, me acuerdo que la directora de CEPAL dijo: Colombia es el país que en estos últimos años ha reducido más la pobreza y ha reducido más la desigualdad en América Latina. Y por eso el libro me pidieron que lo escribiera para contar cómo fue que lo hicimos. Y ese es el contenido del libro, básicamente. Pero mire, señor presidente, usted dijo al terminar su gobierno que no iba a hablar sobre hechos que haya cumplido su gobierno. Usted demoró casi que 14 años. ¿Qué lo condujo ahora a reclamar lo que usted hizo? No, yo nunca he renunciado a defender mi legado. Ningún presidente va a renunciar a defender su legado. Lo que hicimos, ahí están las cifras, está la evidencia. Y por eso yo siempre defenderé mi legado. Este libro es simplemente una solicitud que hicieron en la Universidad de Oxford, donde se inventaron ese índice y me dijeron: escriba un libro contando lo que ustedes hicieron en Colombia, que fue un éxito. Y hoy 60 países, nosotros fuimos el primer país, hoy 60 países utilizan ese índice, lo está utilizando Naciones Unidas. El objetivo de desarrollo, el primero, es la lucha contra la pobreza, y ese índice está incorporado en ese objetivo. Pero precisamente, señor presidente, el expresidente Álvaro Uribe también lo controvierte hoy, cuando dice lo siguiente, señor presidente: las cifras de Santos, crecimiento del Producto Interno Bruto, por herencia, 6%, por sus logros, 1.8% menos que crecimiento de la población. Mire, el expresidente Álvaro Uribe le gusta pelear, y resulta que aquí compró una pelea que ni siquiera era de él, porque él está respondiendo a una afirmación que yo hice en la presentación del libro el viernes pasado, cuando dije que Petro había heredado
muchos problemas de Duque. Y realmente Petro heredó una situación muy complicada en muchos frentes y eso parece que no le gustó al presidente Uribe y entonces produjo este trino. Pero yo generalmente no le respondo al presidente Uribe, me vive atacando, pero en esta ocasión digo, bienvenido presidente, hagamos el debate, a ver quién hizo un mejor gobierno, quién tiene unos mejores indicadores para que la historia nos juzgue. Y entonces ahí están las cifras. Por ejemplo, la cifra de inflación. Si tomamos los últimos gobiernos, desde Pastrana hasta Duque, pues ahí está, la inflación más baja fue en nuestro gobierno. Si tomamos las cifras de desempleo, desde Pastrana hasta Duque, el desempleo de nuestro gobierno lo mantuvimos en un dígito. Infortunadamente Duque lo creció. Tomemos las cifras de pobreza en general. Nosotros tuvimos los índices más bajos de pobreza. Lo mismo podemos decir de la pobreza extrema. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de el índice de miseria o no, la desigualdad, por ejemplo, que era uno de los temas más complicados. Nosotros éramos el segundo país más desigual de toda América Latina después de Haití. Y cuando salimos del gobierno estábamos en el promedio, logramos bajar la desigualdad. Y el famoso índice de miseria que se inventó el presidente Carter, a quien se le murió infortunadamente su señora el día de ayer, ese índice de miseria que mide inflación más desempleo, también tuvimos el promedio más bajo de los últimos 6 gobiernos. Entonces, el presidente Uribe, bienvenido. Y mire, le voy a agregar otro. El presidente Uribe quiso por todos los medios que el país tuviera grado de inversión. No lo logró. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, le mostramos a las calificadoras de riesgo qué era lo que íbamos a hacer y comenzamos a hacerlo y nos dieron el grado de inversión durante los 8 años de nuestro gobierno, y cuando llegó Duque nos quitaron el grado de inversión. Pero podría continuar en materia de infraestructura. ¿Cuántos kilómetros de carreteras se construyeron? ¿Cuántos puentes se construyeron? ¿Cuántos aeropuertos se renovaron? O en materia de acceso a la salud, ¿cuántos colombianos tuvieron acceso a la salud que no tenían? O acceso a la educación, a las universidades o a los servicios de la primera infancia. O si quiere, vamos a la parte ambiental. Y ni hablar de la política exterior. Acuérdense que nosotros éramos como la ovejita negra de la región y cuando salimos éramos el país más respetado de la región. Entonces, que el expresidente Uribe, si quiere ese debate, pues bienvenido, lo podemos hacer aquí en SMI o en cualquier universidad. ¿Quién hizo un mejor gobierno? Y no con base en juicios de valor, con base en evidencia, en estadísticas, en las cifras reales. Sobre eso de estadísticas, señor presidente, el expresidente Uribe también dijo hoy contra usted, en materia de narcotráfico, por herencia recibió 42.000 hectáreas sembradas y por sus logros lo creció a 220.000 hectáreas. Primero, las 42.000 las bajamos nosotros en los primeros 2 años, 2 o 3 años, y los 42.000 son nuestras. Pero efectivamente yo sí reconozco que las cifras de producción de coca aumentaron y aumentaron por varias razones, entre ellas por la devaluación del peso producida por el choque externo que tuvimos en el año 2014-2015. Eso es cierto, ningún gobierno es perfecto, yo no estoy diciendo que nuestro gobierno fue perfecto, tuvimos muchísimas cosas malas y muchas cifras negativas que hubiéramos podido corregir, pero en términos generales, comparemos Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Comparemos en términos generales y ahí, no yo, los colombianos deben y la historia deben llegar a una conclusión. ¿Quién fue el mejor gobierno? Y el presidente Uribe también dijo hoy
que en materia de deuda usted recibió 43.1% del Producto Interno Bruto y entregó 55.9% del PIB. Todas las deudas externas han venido aumentando, pero la nuestra se mantuvo en unos niveles muy razonables, o de otra forma no nos hubieran mantenido el grado de inversión. Más bien que le diga al que él puso, al expresidente Duque, cómo sí ha crecido la deuda externa y le quitaron el grado de inversión. Entonces, por eso le digo, expresidente Uribe, venga y debatimos en forma amigable, sin insultarnos, debatamos a ver quién hizo un mejor gobierno, quién tuvo las mejores cifras, quién logró los mejores resultados, sin agredirnos, simplemente para que los colombianos y la historia nos juzgue. Mira, es que hay que entender ahí, señor presidente, con todo respeto, a mí le digo que el gobierno Duque tuvo que enfrentar la pandemia. Ah, sí, pero es que al grado de inversión se la quitaron antes de la pandemia. Y el desempleo se subió antes de la pandemia. Y dice también el expresidente Uribe hoy que lo que usted hizo fue aumentar la burocracia, que creó 27 nuevas entidades con costos burocráticos que crecieron más del doble sobre el crecimiento de la economía nacional. Sí, pero el déficit fiscal del gobierno se mantuvo estable, entonces uno creaba entidades, pero eliminaba otras. Hicimos una gran reforma del Estado. Por ejemplo, acabamos con esa cueva de ladrones que tenía Uribe, que era el INCO, y creamos la ANI, que era una entidad mucho más profesional, pero creábamos unas y eliminábamos otras. El impacto en el déficit del gobierno fue mínimo, por eso las cifras de déficit del gobierno, comparadas con Uribe o comparadas con Duque, son mucho mejores. ¿Qué es lo que usted acaba de llamar cueva de ladrones? El famoso INCO, ese Instituto Nacional el que era la entidad encargada de las carreteras del país, que todo el mundo decía que era una cueva de ladrones, y era una cueva de ladrones. Ahí estaba concentrada buena parte, o una parte importante, de la corrupción del Estado colombiano. Y que con el expresidente, en ese entonces, encargado también de la infraestructura, hicimos un cambio absoluto e introdujimos todo tipo de mecanismos para darle transparencia a las licitaciones, a las ejecuciones, y logramos invertir, por ejemplo, en las concesiones, 42 billones de pesos sin un solo cuestionamiento. Y ahora miren, señor expresidente, en su libro usted afirma que uno de los problemas que tiene el país es que los expresidentes, en lugar de continuar lo bueno de sus antecesores, se dedican a atacar lo malo que todos los gobiernos lo han tenido. Pero usted se contradice, porque en lugar de destacar lo bueno que hizo Uribe, por ejemplo, o lo bueno que hizo Duque, por ejemplo, destaca lo malo. En su libro, señores presidentes, usted dice que los expresidentes se dedican a atacar lo malo de sus antecesores, y eso es lo que usted está haciendo. No, Yamid, el que me está atacando a mí por una pelea que no es de él, sino porque dije que Duque le había dejado muchos problemas a Petro, fue Uribe. Pero en ese sentido, acuérdese de los 3 huevitos de Uribe. Esos 3 huevitos los convertimos en unos gallos de pelea. Continuamos todo lo que Uribe estaba tratando de hacer. Acuérdese de la seguridad democrática. Mire cómo entregamos el país en el 2018 en materia de seguridad. El año más seguro de los últimos 50 años en todos los indicadores fue el año 2017. Mire lo que pasó con la confianza inversionista. Mire cómo la inversión subió y la confianza de los inversionistas aquí en Colombia y en el exterior se aumentó en forma muy importante. El otro huevito
que era la cohesión social. Pues ahí están las cifras de pobreza extrema, de desigualdad, de miseria. Todas esas cifras, nosotros continuamos con esa política y las mejoramos. Por eso no se puede decir que nosotros llegamos a hacer tabla rasa con todo lo que encontramos. Todo lo contrario, todo lo bueno lo continuamos y lo mejoramos. Dice usted textualmente en su libro lo siguiente: la modestia no es la virtud más usual de los gobernantes, pero usted también cae en eso. La modestia no es la virtud, sino yo hablo sobre el complejo de Adán. Y entonces lo que digo en el libro es, hay una costumbre muy dañina, que no es solamente de Colombia, es de América Latina, en contraste con el Asia, por ejemplo, que los nuevos gobernantes llegan a desconocer todo lo que viene de atrás y a hacer un nuevo gobierno y unas nuevas políticas para poder quedar ante la historia diciendo yo hice esto, yo hice aquello. Pero eso no fue lo que usted hizo. No. Lo que está haciendo. No, con la pobreza multidimensional, pero nosotros continuamos con la medición de la pobreza monetaria, nosotros continuamos con la política de cohesión social, nosotros continuamos con la política de confianza inversionista, ¿no? Nosotros continuamos, mejoramos muchas cosas y estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos. Pero me refiero, señor presidente, a que en su libro usted lo que hace es atacar a Duque y atacar a Uribe. No, lo que hago es decir, inclusive en el libro digo, los primeros pasitos de la pobreza multidimensional los había dado Uribe. Y ahí en el libro digo expresamente, nosotros asumimos esas ideas, esas discusiones que se habían comenzado en el gobierno de Uribe y las tradujimos en la realidad, las pusimos en práctica. Y eso fue lo que nos permitió avanzar como avanzamos en la lucha contra la pobreza. ¿Por qué, señor presidente, el país se pregunta si Santos fue el sucesor de Uribe y muchas de las cosas de Santos prosiguieron? ¿Por qué terminaron ustedes enemistados? Pregúntele a Uribe, porque yo lo he dicho 1000 veces, a mí me parece muy, muy dañino para el país estas peleas entre los expresidentes. Yo tengo esa frase, los expresidentes calladitos son más bonitos. Y peleas entre los expresidentes, eso no tiene ningún sentido. Nosotros debemos estar listos para ayudar cuando nos llamen, pero la costumbre de crear partidos políticos, de dirigir partidos políticos, de aferrarse al poder, pues es lo que nos tiene en permanentes controversias entre los expresidentes. Yo me he querido alejar de eso, yo he tratado de estar en silencio, no respondo a las agresiones que el expresidente Uribe o que Duque hace permanentemente. Entonces, ahí pues uno tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo en el país, pendiente de defender su legado. Eso sí, lo he dicho siempre, mi legado lo va a defender a capa y espada, defender la paz, defender lo que hicimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, defender la lucha contra la pobreza. Esos resultados ahí están y los voy a defender. Pero de resto yo no tengo por qué decirle al presidente Petro haga aquello, haga esto. Él tiene ya su oportunidad y su mandato y él es el responsable en este momento y el jefe del gobierno. Entonces los expresidentes no deberíamos estar interviniendo permanentemente en los quehaceres políticos del país, sino estar listos a ayudar cuando nos soliciten ayudar. Y la verdad, señor presidente, es que usted no lo ha hecho, y no lo ha hecho durante muchos años. ¿Por qué le dio por hacerlo ahora? No, yo estoy simplemente publicando un libro que explica cómo fue que hicimos la lucha contra la pobreza. Y entonces el expresidente Uribe va y me manda un trino, como me ha mandado durante estos últimos 8 años, yo no le contesto. Esta se la contesto porque ahí se metió en arena movediza, porque si quiere controvertir en forma respetuosa, en forma académica, quién hizo un mejor gobierno, pues veamos las cifras.
No seamos nosotros con nuestros juicios de valor, sino los colombianos, la historia, los académicos, los que concluyan quién hizo un mejor gobierno. Pero mire, señor presidente, con muchísimo respeto, han sido muchas las ocasiones en que el señor presidente Uribe lo ha atacado. ¿Por qué solo hasta ahora usted le responde? Porque es que me dio el papayazo de demostrar que las cifras nuestras, y eso yo sé que a él no le gusta, fueron mucho mejores que las cifras de él. Entonces, ¿cifras según quién? Según el Banco Mundial, según el DANE, las cifras oficiales. Estos gráficos y estas cifras no nos las inventamos, son las cifras reales. ¿Y por qué dice usted que el presidente Uribe le dio el papayazo? Porque no sé por qué se puso a atacarme a mí por lo que dije en ANIF, de que el presidente Duque le había dejado unos problemas muy serios en materia de déficit comercial, déficit fiscal, a Petro. Eso fue lo único que dijo. Y entonces me vino Uribe lanza en ristre sobre cifras. Entonces, por eso el papayazo es, si quiere que hablemos sobre cifras, hablemos sobre cifras. ¿Quién hizo mejor el gobierno? ¿Duque, Santos, Uribe o Pastrana? Pero parecería que el expresidente Uribe se refirió, aludió, fue a las críticas que usted ha hecho al expresidente Duque. Pero si usted me acaba de leer un trino. No, pero a ver. ¿El trino de quién es? ¿De Uribe? No, digo, el presidente Uribe lo que ha hecho es salir en defensa del presidente Duque, a quien él protegió. Pero entonces, ¿pero para qué se mete en una pelea que no es de él? Pero ¿cómo así que no es de él? Si el presidente Duque fue, no... Pero es que el presidente Duque ya es suficientemente grandecito para defenderse solo, ¿o no? Bueno, pero la defensa la asumió Uribe. Entonces, ¿para qué si la asume Uribe con cifras? Pues bueno, venga, hablemos de cifras. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Yo no estoy aquí para polemizar con Uribe ni con Duque, sino que me dio el papayazo de decir, ¿quiere que comparemos las cifras de nuestros gobiernos? Hagámoslo respetuosamente y hagámoslo transparentemente, a ver quién hizo un mejor gobierno. Es simplemente eso. Pero ¿por qué, señor presidente, en naciones desarrolladas nunca se presenta un caso así, en donde los presidentes debaten sobre quién hizo mejor gobierno? ¿Y usted no ha oído a Trump y a Obama? ¿Y usted plantea hacer lo mismo? No, yo lo que digo es que como él... No digo, yo no inicié este debate, yo no inicié esta controversia. Como Uribe me ataca cada vez que puede, por cualquier motivo, ahorita aprovecho esto para atacarme y le dije, bienvenido si quiere que hablemos sobre las cifras. Eso es todo, Yamil, no más. Y usted aquí adjudica esa animadversión que tiene contra usted el señor presidente Uribe. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo todavía no tengo respuesta. Puede ser que, por ejemplo, logramos la paz, una paz que él quería hacer. Puede ser que yo hice las paces con los países vecinos con quien él había peleado. Puede ser que yo nombré unos ministros que eran críticos de él. Puede ser muchas razones, pero yo no entiendo por qué está tan empeñado, porque es que me ha acusado de lo humano y lo divino. Me acusó a mí, por ejemplo, de ser el responsable cuando lo metieron en la cárcel, que yo manipulé la Corte Suprema de Justicia para que lo metieran a él a la cárcel, hágame el favor. O me acusó, cuando yo era presidente, de haber sido el culpable con la inteligencia británica del reloj que introdujeron en la cárcel con el famoso testigo falso. Unas acusaciones traídas de los cabellos que yo no tengo ni idea de dónde las saca y por qué las hace. Pero, a ver, presidente, recuerde usted que si hubo un enemigo vecino del expresidente Uribe y del expresidente Duque, fue el presidente Maduro. Sí. Y usted lo primero que hizo como gobernante fue saludar a Maduro. ¿Lo primero que hice cómo? Lo primero que hice como... Presidente. No, lo primero que hice como presidente fue tener a Maduro aquí en la posesión, porque yo necesitaba a Chávez para hacer la paz con las FARC.
y necesitaba Correa para hacer la paz con las FARC. Y no tenía ningún sentido mantener con nuestros vecinos una enemistad donde no teníamos ni siquiera relaciones comerciales. Los consulados se los trajeron. Eso no es una política exterior. Pero digo, dése cuenta que lo primero que hizo como presidente fue corregir al presidente Duque. Pero mire, desgraciadamente el tiempo ha terminado. Mañana, martes, señores presidentes, juegan Colombia y Paraguay. Y espero que usted lo vea. Mañana dedicaremos nuestro programa a analizar Colombia-Paraguay. Quisiera hablar con usted ahora mismo para transmitir el miércoles. ¿Me acepta usted? Lo negociamos, Villamil, lo negociamos. De acuerdo, ahora privadamente. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticiero 1 CN.